bien se queda grabado. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el orden de electronegatividad de la UPAC. ¿Alguien sabe lo que es la UPAC? ¿Os suena? ¿Qué es la UPAC? Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Si os hacemos una pregunta, no empecéis poniendo un ejemplo o dando una explicación. Tenéis que definir. La UPAC es ¿qué? Eso está mejor. Perfecto. Muy bien. Bueno, la UPAC yo os diría como químico que son los que nos están tocando las narices constantemente. A los químicos, ¿vale? Porque no hacen más que cambiar las normas. De hecho, lo que yo voy a enseñar aquí ya lo han cambiado. Pero bueno, os voy a dar el más utilizado, el sistema más utilizado, y es el que más vais a ver por ahí. ¿De acuerdo? Si necesitáis un poquito más de luz, el problema es que se ve peor la pizarra. ¿Está bien así? Vale, perfecto. Bueno, ¿qué veis aquí? Veis un orden que son unas flechas que van para arriba y para abajo. Ese es el orden de electronegatividad, efectos de nomenclatura, que no se corresponde con el de la tabla periódica. Por si alguno se lo está... Es decir, la electronegatividad no va así. Ya sabéis que lo habréis visto en bachillerato, que varía, la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. No tiene nada que ver con esto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos curioso aquí el hidrógeno. El hidrógeno para la nomenclatura, porque a veces tiene más 1 y a veces menos 1. Ahora hablaremos de valencia y de estados de oxidación, ¿no? Está justo antes del nitrógeno, lo cual no es cierto, porque el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, pero según esta regla es menos. ¿De acuerdo? Esos efectos de nomenclatura nada más. Así que todos estos elementos que veis aquí, todos estos, se van a considerar más electronegativos que el hidrógeno, y todos los que vienen después, menos. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una norma básica en formulación. Y es que se pone a la izquierda siempre el átomo más electropositivo o menos electronegativo, o sea, el que va a tener carga positiva, vaya. ¿Queda claro? No es lo mismo AB que BA. No es lo mismo NaCl que ClNa. ¿De acuerdo? Se considera incorrecto, ClNa, aunque en realidad estáis diciendo lo mismo. Esto es un problema para los que hablamos castellano, porque se sigue, digamos, la nomenclatura tipo inglés. ¿Por qué se pone primero el positivo? Porque es sodium chloride. ¿Vale? En español decimos cloruro de sodio, con lo cual iría justo al contrario, ¿lo veis? Pero se sigue, evidentemente, el orden inglés, ¿vale? Esto es lo primero, así que este orden hay que conocerlo. Segundo, por eso os decía, ojo al hidrógeno. Ejemplos de esto. ¿Qué molécula es esta? Amoníaco. ¿Dónde va el hidrógeno? A la derecha. ¿Por qué? Porque según el orden que hemos visto antes, el hidrógeno sería más electronegativo que el nitrógeno. ¿No es cierto? Pero según ese orden sería así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la fosfina? Lo mismo. ¿Qué pasa con el metano? Lo mismo. Según el orden que hemos visto antes, el hidrógeno va a ser ahí el negativo y el otro elemento el positivo. Luego, por eso los ponemos así. ¿Qué ocurre con los que van antes del hidrógeno? Agua, que aquí el hidrógeno va antes. H2S también, HCl, HF, HBr, HI, igual. ¿Veis la diferencia? No lo podéis poner al contrario, ¿eh? Cuidado. Bien, esto de entrada. Después, estados de oxidación. Primero, ¿qué diferencia hay, a ver si alguien me lo sabe decir, entre estado de oxidación y valencia? No es lo mismo. Aunque a veces, y a mí, yo mismo, hoy me confundiré varias veces, es inevitable porque estamos acostumbrados a utilizarlo así, pero no es lo mismo. Y os tiene que quedar claro. El estado de oxidación es la carga del átomo. La carga. Y como carga, puede ser positiva o negativa. Esto, si recordáis las reacciones de oxidación-reducción, un átomo puede ganar o perder electrones. Si gana electrones, se reduce, adquiere carga negativa. Si pierde electrones, se oxida, adquiere carga positiva. Ese es el estado de oxidación. El estado de oxidación lleva signo. Hablamos de estado de oxidación más 2, menos 1, más 3, menos 3. ¿De acuerdo? Ese es el estado de oxidación. ¿Qué es la valencia? La valencia es el número de enlaces que puede formar el átomo y eso no tiene signo. Es un número. Por ejemplo, el calcio tiene estado de oxidación más 2, pero tiene valencia 2. ¿De acuerdo? No es correcto hablar de valencia más 2. Y repito que a mí se me escapará, ya lo veréis. Pero quiero que quede claro, no es correcto.
¿De acuerdo? La valencia no lleva signo. El estado de oxidación sí. Aunque lo oiréis y a Ramiro seguro que se lo escuchéis también, por lo menos que os quede claro lo que es cada cosa. ¿Vale? Es que estamos muy acostumbrados a decir aquí de valencia -2. No, no, valencia 2. Es el número de enlaces que puede formar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál sería la valencia del nitrógeno en el NH3? 3. ¿Y la valencia del flúor en el HF? 1. ¿Vale? 1. Esa es la diferencia. Bien, tenéis aquí una tabla, no sé si os veis bien, ahora os iré diciendo los números, una tabla con, por cierto, aprovecho, os lo he dicho en todos los grupos, el año que viene es el año de la tabla periódica, 2019. Al igual que el 2011 fue el año de la química, es el año de la tabla periódica. Así que oiréis por todos los lados cosas de la tabla periódica y aquí seguramente haremos algo. Así que en el segundo cuatrimestre ya notaréis cómo los químicos nos hacemos notar también, ¿no? Porque, en fin, queremos hacer algo que se nos note, ¿no? El año de la tabla periódica, sí señor. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Veréis, tenemos los grupos principales, son estos de aquí, que son el bloque S, y estos de aquí, que son el bloque P. Estos se llaman elementos de transición, ya lo sabéis, ¿no? ¿Cuáles tenéis que conocer muy bien? Las de los elementos principales, digamos. Tanto los estados de oxidación como las valencias tenéis que conocerlas muy bien. Ahora vamos a ver cómo se puede saber. Los elementos de transición, desgraciadamente, hay que saber algunas muy bien, que son las que están señaladas, porque son las que más aparecen en los más comunes. Las que están como en blanquito, que están por detrás, bueno, pasamos. No es que no hubiera que conocerlas, pero a vuestro nivel yo creo que va a ser muy infrecuente que os caiga algún compuesto de esos, ¿vale? O sea, que las que tenéis que conocer muy bien son esas. Y hay algunas que tenéis que conocer sí o sí. O sea, hierro, cobalto, las que están en azul, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, todos estos hay que conocerlos, pero muy, muy bien. Son varias a veces, ¿eh? Bien, ¿cómo surgen los estados de oxidación? Recordad, ¿qué es lo que siempre pretende un átomo cuando reacciona en química? ¿Cuál es la finalidad de un átomo, de cualquier elemento, cuando reacciona? Estabilizarse. La naturaleza siempre tiende a la mínima energía. ¿De acuerdo? Cuando una piedra cae es porque va buscando la mínima energía potencial y si la dejáis caer, cae hasta el centro de la Tierra. Siempre buscando la mínima energía. Pues esto es igual. ¿Cuál es la mínima energía entre los átomos? ¿Quién la da como referencia? Los gases nobles. Los gases nobles son los elementos más estables de la tabla periódica, son los que menos energía tienen. Asociad el término energía con el término estabilidad. Cuanto menos energía, más estable es el sistema, más a gustito está el sistema. ¿De acuerdo? Luego los átomos cuando reaccionan es porque no están a gusto tal y como están y van buscando estar más a gusto. ¿De acuerdo? Van buscando siempre adquirir la configuración de gas noble. ¿Cómo? Hay dos maneras fundamentalmente. Si resulta que hacemos reaccionar un elemento de la derecha con un elemento de la izquierda, tenemos elementos que van buscando la configuración de gas noble, como os digo, que es la más estable, arrancándole electrones a los otros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de enlace tendríamos entonces si un átomo le arranca electrones al otro? Iónico. Claro, porque si uno le quita los electrones al otro, uno tiene muchas ganas de coger electrones y el otro no le importa soltarlos, se los roba directamente. Entonces, uno queda cargado negativamente, el anión, y el otro queda cargado positivamente, el catión. Enlace iónico. Tenemos dos bolas cargadas. ¿De acuerdo? Esa es una opción. Esa es una opción. Si a uno no le importa soltarlos, que son estos de aquí, y a aquello no le importa cogerlos, se los roban. Enlace iónico. La otra opción es cuando uno no se deja. Es decir, tú quieres electrones, pero el otro también. Entonces no se deja. Uno los quiere, se los intenta quitar, pero el otro no se deja que se los quiten. ¿Qué pueden hacer entonces? Compartirlos. Entonces los comparten amigablemente. ¿Tú lo quieres? Vale, yo quiero uno tuyo, tú quieres uno mío. Vamos a compartirlo. Ese es el enlace covalente. ¿De acuerdo? Comparten electrones. ¿Cómo son? Ya sabéis, el enlace iónico son de derecha con la izquierda de la tabla periódica y los enlaces covalentes los podéis tener o a la derecha o a la izquierda. Normalmente a la derecha. Son los de la derecha los que lo forman, pero también podríais tener enlaces covalentes en teoría entre estos, ¿no? ¿Estos qué tipo de enlace tienen, por cierto? ¿Sabéis dado en bachillerato? ¿Qué tipo de enlace hay entre estos? Metálico. Son metales. Y el enlace metálico no es más que una extensión del enlace covalente. Todos los átomos son iguales, no es más que una extensión del enlace covalente. La teoría de bandas es una extensión de la teoría de orbitales moleculares.
muy fácil, ya lo veréis. Bien, así que todos pretenden ser como los gases nobles. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer este grupo, el grupo 17? ¿Qué puede hacer este grupo para tomar la configuración de gas noble? Ganar un electrón. Si gana un electrón, ¿qué carga adquiere? -1. Estado de oxidación -1. Valencia 1. ¿De acuerdo? Los de al lado, -2 por la misma razón. Estos de aquí, -3 por la misma razón. ¿Qué pasa con el grupo del carbono? Que está justo en medio. Y al grupo de carbono casi le da igual ganar 4, tendría esta oxidación -4, que perder 4 y tomar la configuración del helio. ¿Lo veis? Porque si el carbono gana 4, toma la configuración del neón. Pero si el carbono pierde 4, toma la configuración del helio. ¿No? Los dos son gases nobles. Por eso el carbono tiene más -4. ¿De acuerdo? Está justo en medio. Por eso el carbono es tan especial. El carbono es el elemento que forma quizás los enlaces más estables de todos. Y no es casualidad que sea la base de toda la química biológica y de la vida, evidentemente. Primero porque es muy abundante y segundo porque forma enlaces estables con casi todos los elementos. Porque está justo en medio. No es ni muy electronegativo ni muy electropositivo. Está justo en medio, se lleva bien con todo el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso forma enlaces tan estables. ¿Qué le pasaría al boro? Dime. El silicio es ligeramente diferente. En teoría sí, lo que pasa es que al ser un átomo mucho más grande tiene otros orbitales, esto lo estudiaréis con más detalle en química. Yo estoy dando brochazos nada más, ¿eh? O sea, hay detallitos, ¿no? El silicio también es tremendamente abundante en la naturaleza. ¿Sabes cuál es el compuesto más abundante en la naturaleza? La sílice, el óxido de silicio, el SiO2, el cuarzo, la arena, todo lo que veis en una playa es óxido de silicio. O sea, es el elemento más abundante de la naturaleza, posiblemente, el silicio. ¿De acuerdo? El óxido de silicio, la sílice, el SiO2, están todas las rocas, el cuarzo, es el cuarzo, básicamente, ¿no? Y la arena. O sea, que sí que son muy estables también. Lo que pasa es que vosotros habéis oído hablar esto como comentario, nada más, ¿eh? Os voy a hacer de vez en cuando algún comentario para que os atraiga todo esto, ¿no? Porque si no es un rollazo. Pues habéis oído hablar de la famosa química del silicio, ¿no? Hay gente que piensa que al igual que el carbono es la base de la química que nosotros conocemos y de la bioquímica que nosotros conocemos, a lo mejor por ahí en otro lugar del universo puede haber seres vivos basados en el silicio. Es decir, que tengan proteínas, ácidos nucleicos, donde el esqueleto carbonado en realidad no sea carbonado, sea de silicio. No lo creo. Porque el silicio no es el carbono. Por ejemplo, el silicio puede formar enlaces sencillos muy parecidos a los del carbono, pero no dobles ni triples. No existen el equivalente a los alquenos ni a los alquinos con el silicio. Y por tanto no habría compuestos aromáticos de benceno, de fenil, no existen. O sea que no es posible tener una química similar a la del carbono de silicio, imposible. Son diferentes, claro. Vale, el boro. ¿Qué pensáis que le va a pasar al grupo del boro? +3. Al boro ya le conviene mucho más perder 3 que ganar 5. ¿De acuerdo? Acordaros, no lo he dicho, pero lo tenéis todos en mente. O sea, la capa llena que tienen los gases nobles es el famoso octeto. Lo que pasa es que se suele asociar octeto con el enlace covalente y no con el iónico, es lo mismo. Es decir, los elementos lo que pretenden es estar siempre rodeados de 8 electrones, que es la estructura de gas noble. Bien porque se lo roban a los otros y entonces tenemos iónico, o bien porque es covalente, compartiendo, y entonces pues tendríamos un enlace covalente. No sé por qué se suele asociar el octeto solo al enlace covalente, en realidad es lo mismo, también para el iónico. Es decir, los iones la mayoría de las veces lo que tienen es una estructura de 8 electrones alrededor, tienen el octeto también. ¿Entendido? El famoso octeto. 8 electrones significa la estructura de gas noble. +3, aquí +2 y aquí +1, evidentemente. Claro, porque ahí ya tienden a perder electrones. Todos los metales tienden a perder. No encontraréis estados de oxidación negativos entre los metales. Los estados de oxidación negativos, que supone ganar electrones, los tenéis siempre entre los no metales o semimetales. Los semimetales son los que están aquí en medio, los amarillitos estos, ¿no? ¿Vale? Luego, todos los metales van a tener estados de oxidación siempre positivos. Todos los metales son reductores, todos, en mayor o menor medida, pero todos tienden a perder electrones. ¿De acuerdo? Bien, estados de oxidación que tenéis que conocer, normales, ya os digo, -1, -2, -3, -4 más 4, +3, +2, +1. Y luego, dentro de estos, tenéis que saber, por ejemplo, el hierro, 2, 3, el cobalto, 2, 3, níquel, 2, 3, cobre, 1, 2,
zinc, cadmio, mercurio, 2 más 2, ¿de acuerdo? Oro más 1 más 3, plata más 1, estos tenéis que conocerlos, ¿de acuerdo? No son muchos, ¿de acuerdo? Tenéis que conocerlos, porque más que nada por hacer las fórmulas fácilmente y rápidamente, ¿de acuerdo? Bien, vamos ya a ver familias de compuestos. Vamos a ver familias de compuestos. Empecemos, esto voy a pasar aquí por si tengo que escribir, que lo tengo aquí también. Aquí en este programa puedo escribir. Bueno, en el otro también, pero en este escribo mejor. Vamos con los óxidos. Tenemos dos tipos de óxidos. Y ya vamos ahí las tres maneras de nombrarlos. Los óxidos de metales y los óxidos de no metales. Los óxidos se caracterizan todos por tener este ion. El anión óxido. Que tiene, como veis, valencia... ¿Cómo? Eso ya me gusta más. 2. Estado de oxidación, menos 2. Ese es el óxido. Si lo combinamos con cualquier otra cosa, ya sabéis que lo que vamos a hacer es simplemente intercambiar las valencias en la fórmula. ¿De acuerdo? Para que al final la molécula resulte neutra. Así que ese 2 se lo pondremos al otro elemento y la valencia de ese otro elemento al oxígeno. ¿Vale? Tipos de nomenclatura. La tradicional. La tradicional es la que más utilizamos los químicos para vuestra desesperación, porque es la más errática, por decirlo de alguna manera. Está basada en cómo se han llamado estos compuestos desde los tiempos de los romanos, en algunos casos, y entonces malamente la vamos a cambiar. O sea, lo ideal es que todos utilizáramos la sistemática. ¿Vale? Y por mucho que se empeña la IUPAC, los químicos nos empeñamos en utilizar la tradicional, porque es la que hemos utilizado toda la vida. Dentro de unas cuantas generaciones, pues a lo mejor ya se utiliza solo la sistemática, que es fantástica, como la veréis. Así que bueno, ya veremos, pero por ahora tenéis que saber también la tradicional. ¿Cómo es la tradicional? Para los óxidos vamos a decir simplemente óxido y el metal terminado en ico. Ico, si es que tiene una sola valencia, como ahora veremos. ¿Vale? Esto lo tenéis aquí. Si tiene una sola valencia, no se ve bien, lo vamos a ver mejor. Si tiene una sola valencia, terminará en ico. Si tiene dos valencias, a la menor la llamaremos oso y a la mayor ico. Si tiene tres valencias, a la primera hipooso, oso, ico. Y si tuviera cuatro, como le pasa al manganeso, por ejemplo, tendríamos hipooso, oso, ico, per, ico. La máxima. ¿Entendido? Así que, por ejemplo, si tenemos este compuesto que veis aquí, ¿cómo lo llamaríamos en nomenclatura tradicional? Férrico, muy bien. Porque el hierro es 2,3. ¿Hay qué estado de oxidación tiene el hierro? 3. Valencia 3, todavía no me equivoco ninguna vez. Pero bueno. 2,3, ¿de acuerdo? 3 en este caso, luego ico. Ico. ¿Cómo sería la fórmula del óxido ferroso? FeO. FeO. ¿De acuerdo? Ese sería el óxido ferroso, férrico. ¿Cómo llamaríamos a este en la tradicional? Óxido cúprico. Porque ¿cuál es el estado de oxidación del cobre ahí? 2. ¿Cuál es el otro estado de oxidación del cobre? No, 1. Luego, ¿cuál es la fórmula del óxido cuproso? Cu 2O. Cu2O. Porque la valencia del cobre se la tienes que poner al oxígeno, que no se pone 1. ¿De acuerdo? Cu2O sería el cuproso. CuO el cúprico. ¿Entendido? Así todos. Simplemente intercambiáis, ¿no? ¿Vale? Una cosa interesante que no está puesta aquí. Esto que vais a ver ahora, ¿qué anión es? ¿Esto existe? ¿Cómo se llama eso? Esto no se llama de ninguna manera porque no existe. Un oxígeno con carga -1 no existe. Pero sí existe este que formalmente tiene carga -1. ¿Cómo se llama? Peróxido. Muy bien. Peróxido. Y debéis tenerlo presente. Dos cosas. Primero, que existen. Y segundo, que no me podéis poner nunca en una fórmula el equivalente a un O con una carga negativa. No existe. Lo que existe es el O2, 2 menos. ¿Queda claro?
De ahí que, ¿cuál es la fórmula del peróxido de hidrógeno? El agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno. H2O2. ¿De acuerdo? Y la del peróxido de sodio. ¿El sodio qué valencia tiene? 1. ¿Cómo sería? ¿Na o no? Na2O2. Porque el sodio tiene 1. El sodio tiene 1. Na2O2. Es igual que el peróxido de hidrógeno. Igual que el peróxido de hidrógeno, porque también tiene más 1. Ahora, ¿cuál sería el peróxido de calcio? Por ejemplo, ¿el calcio qué valencia tiene? 2. ¿Cómo sería? Dilo. Ca. Eso sí, CaO2. Porque con uno de estos irá un solo calcio. ¿Lo veis? Si el calcio tiene valencia 2, con este que también la tiene 2, irá un solo calcio, CaO2. ¿Lo entendéis? Cuidado, ¿eh? Cuidado que a veces os liáis. Así que el peróxido de calcio sería este, de calcio, por ejemplo. Perdonad, que no quería hacer esto. De calcio, por ejemplo. De calcio, pues sería el CaO2. ¿Vale? Entonces, la nomenclatura tradicional ya vemos fácilmente cómo es. Utilizaremos ico si solamente hay una valencia y utilizaremos los otros sufijos si hay más. Oso, ico si hay 2, hipo, oso, ico si hay 3 y el último perico si hay 4. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es la nomenclatura stock? La nomenclatura stock ya empezamos a meter algo de sistemática aquí, pero todavía no del todo. Porque lo que haremos será decir simplemente óxido del metal, óxido de hierro, pero tendremos que especificar entre paréntesis con números romanos cuál es la valencia del elemento. ¿Entendido? Entonces, en el caso que estábamos viendo, ¿cómo sería la nomenclatura stock? La nomenclatura stock se caracteriza siempre por los paréntesis. ¿De acuerdo? Sería óxido de hierro, 3. No diremos férrico, no, 3. De hierro, 3. Este sería óxido de cobre, no, 2. El oxígeno es 2, ¿eh? ¿De acuerdo? Óxido de cobre, 2. Como decíamos antes, el Cu2O sería el óxido de cobre, 1. ¿Entendido? Entre paréntesis y con número romano. Ahí tenéis el ejemplo puesto arriba, ¿no? Este sería el óxido de sodio. Antes decíamos sódico en la tradicional. ¿Verdad? ¿Vale? Porque no hay sodoso. Claro, tienes una sola valencia sódico. Ahora decimos óxido de sodio, sin más. Y no hay que poner entre paréntesis nada si hay una sola valencia. Se da por entendido. ¿Era eso? ¿De acuerdo? Si la pones, depende del profesor. O sea, yo lo que os aconsejo, tened, a efectos de nomenclatura, tened presente siempre lo siguiente. Un nombre químico, lo mismo da que sea inorgánico o orgánico, un nombre químico tiene que ser lo más sencillo que se pueda y absolutamente inequívoco. ¿Inequívoco qué significa? Que con un nombre solo podéis llegar a un compuesto. Puede ocurrir que un compuesto tenga varios nombres, ya lo estamos viendo. Puede ocurrir que un compuesto tenga varios nombres, varias maneras de nombrarlo, pero si cogéis cualquiera de ellas, solo os puede llevar a un compuesto. ¿Lo entendéis? Como os lleve un nombre a dudar entre dos compuestos, ese nombre está mal. Ahora, lo que tú me dices no dudaría, simplemente estás poniendo información, digamos, sobrante, información redundante, que no me sale la palabra, ¿no? Porque si el sodio solo tiene una valencia es que solo puede ser esa, con lo cual no habría que ponerla. Eso entraría en conflicto con la primera norma que yo te he dicho, que sea lo más simple posible. ¿De acuerdo? Tiene que ser lo más simple posible, con lo cual lo que realmente no te hace falta no se pone. ¿Queda claro? Pero tiene que ser totalmente inequívoco, eso sí, tenéis que estar seguros de que ese nombre se corresponde solo con un compuesto sin ninguna duda. Por ejemplo, si me decís simplemente aquí óxido de hierro, yo tengo dudas. Yo tengo dudas porque os digo 2 o 3. ¿Cuál? Ahí me está faltando información. ¿Veis? Muy bien. Óxidos de no metales se formulan exactamente igual que los que acabamos de ver, pero se llaman también anhidridos, por si lo veis. ¿Vale? Por ejemplo, el óxido de carbono 4, ¿cuál es la fórmula? El óxido de carbono 4.
CO2, carbono. CO2, ese es el óxido de carbono. ¿Cuál es el nombre más admitido para el óxido de carbono? Dióxido de carbono o anhidrido carbónico. Anhidrido carbónico. Es decir, si vosotros miráis la composición de una botella de Coca-Cola, no os pondrá dióxido de carbono. Os pone anhidrido carbónico. ¿De acuerdo? Os pone anhidrido carbónico. Es decir, la palabra anhidrido es una palabra muy antigua, que se utiliza solo. Anhidrido significa sin agua. Ya veréis después por qué, porque luego vamos a coger los anhidridos y le vamos a poner agua. Y lo que vamos a obtener son ácidos. Anhidrido significa sin agua. Sin agua. ¿De acuerdo? Entonces, se llaman anhidridos también, pero son los óxidos de no metales y funcionan exactamente igual que los de los metales, igual. Solo que, ¿veis? Aquí, por ejemplo, tenemos, ahora os explicaré estas valencias, porque esta es la única diferencia que vamos a tener en relación con los metales. Claro, si el óxido es negativo, lo que acompaña al óxido tiene que ser positivo, claro. Entonces, los metales está claro que son positivos, pero si tenemos no metales, los no metales tienen que ser positivos. ¿Cuáles son las valencias para la formación de los anhidridos? Aquí las tenéis. El primer grupo, cloro, bromo, yodo, ¿por qué saco el flúor? ¿Por qué saco el flúor de este grupo? Y fijaros que el segundo grupo tampoco tiene el oxígeno. Lo he sacado. Todos estos tienen valencia más 1, más 3, más 5, más 7. Todos estos tienen valencia más 2, más 4, más 6. Alguna pequeña excepción tenemos, pero para recordarlo me sirve. ¿De acuerdo? Más 1, más 3, más 5, más 7, más 2, más 4, más 6. Más 1, más 3, más 5, más 2, más 4... ¿De acuerdo? El silicio es solo más 4, por eso lo pongo así. No hay más 2 para el silicio. Fijaros que es muy fácil la norma. El primer grupo que tenemos, impares y 4. El segundo grupo, pares, 3. Tercer grupo, impares, 3. Cuarto grupo, pares, 2. Se van alternando. ¿De acuerdo? Pares, impares. ¿Cuándo se dan estas valencias? O mejor dicho, estos estados, ¿veis? Ya he metido la pata. Estos estados de oxidación. ¿Cuándo se dan estos estados de oxidación positivos? Pues cuando estos elementos se combinan con otros elementos que son como más electronegativos que ellos. Luego, esos otros elementos son capaces de robarles electrones a ellos, por eso tienen carga positiva. ¿Y esos elementos cuáles son? El flúor y el oxígeno. Por eso no están ni metidos. ¿Lo veis? Entonces, ¿cuándo el cloro, el bromo y el yodo van a tener estos estados de oxidación? Cuando se combinan con el oxígeno o con el flúor. ¿Entendido? En general, cuando uno se combine con otros elementos más electronegativos que ellos. No vamos a verlo, pero por ejemplo, el bromo, si se combina con el cloro, también tendría estas valencias, porque el cloro es más electronegativo que el bromo. ¿Entendéis? Pero a nivel general, eso es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, siguiendo la norma, con la valencia más pequeña tendríamos en estos, si tenemos 4, hipo-oso, oso, ico, per, ico. Si tenemos 3, hipo-oso, oso, ico. Si tenemos 3, otra vez, hipo-oso, oso, ico. Si tenemos 2 nada más, oso, ico. ¿De acuerdo? Ojo con el caso del nitrógeno. El nitrógeno es un puñetero. Porque el nitrógeno, aparte de estas, tiene más 2, más 4. Más 2 y más 4. Y además, son compuestos muy conocidos. Con la valencia o con el estado de oxidación, segunda vez que meto la pata, más 2, con el estado de oxidación más 2, ¿el nitrógeno qué compuesto forma? A ver, decidme la fórmula. Venga, combinadlo con el oxígeno. Por ejemplo, NO. Y con el más 4, NO2. Esos son, por ejemplo, ahora que se habla tanto de los diésel, los dos gases que se generan en los motores diésel antiguos, más contaminantes, el NO y el NO2. ¿De acuerdo? Que actualmente los coches diésel nuevos ya no los producen, porque tienen unos catalizadores que los transforman en nitrógeno y en agua. ¿De acuerdo? Y en CO2, con lo cual lo que sale por el tubo de escape de los coches diésel modernos no es eso, es nitrógeno, CO2 y agua, que no es tóxico. ¿De acuerdo? Así que todo lo que dicen de los coches diésel hay que precisarlo un poquito. Los nuevos no contaminan, de hecho contaminan menos que los de gasolina. ¿Vale? Estos son importantes. Con la valencia 1, estado de oxidación más 1, decidme un óxido que forme el nitrógeno. Sería el hiponitroso. ¿Cómo sería la fórmula? N2O. Ese gas también es muy famoso. El N2O es el gas hilarante. ¿Habéis oído hablar de él?
El gas hilarante es un anestésico que se utiliza en anestesia, te pones la mascarilla y te quedas dormido. Pero se llama gas hilarante, ¿sabéis lo que significa hilarante? ¿Alguien lo sabe? Que provoca risa. Exacto, hilarante es que provoca hilaridad, risa. ¿De acuerdo? No es que el señor se parta de risa cuando le están durmiendo, pero cuando se queda dormido, se queda con un rictus en la cara que parece el Joker de Batman. Con la cara así, porque ese óxido contrae los músculos y se queda sonriente. De ahí lo del gas hilarante. ¿De acuerdo? Ese es el gas hilarante, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que veáis cómo funciona. Fijaros, mirad qué fácil. Óxido de cloro sería óxido o anhidrido hipocloroso. Cloroso, clórico, perclórico. ¿Cuáles son las valencias del cloro aquí? 1, 3, 5 y 7. El oxígeno siempre 2. ¿Veis? Así de fácil. Lo mismo con el nitrógeno, lo mismo con el azufre. ¿Veis? Este es el hilarante. N2O3, N2O5, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico. ¿Veis qué fácil? ¿Vale? Aquí tenemos el monóxido y el N2O, que es el gas hilarante, como os decía aquí, y el dióxido. Entonces, ¿cómo los nombraremos estos con las otras nomenclaturas? Pues esa es la tradicional, pues igual que hemos visto aquí. Es decir, podemos tener óxido de cloro 5. Y, por ejemplo, la sistemática, que no hemos hablado de ella hasta ahora, es fantástica. Porque ahí utilizaremos prefijos siempre. Fijaros, ¿cómo se llamaría este? Por ejemplo, con la sistemática se llamaría trióxido de dicloro. Se acabó, ni valencias ni nada. Simplemente prefijos. Trióxido de dicloro. Ya está. Trióxido de dihierro. Fe2O3. ¿Lo veis? Pentaóxido de dicloro, por ejemplo. ¿Veis qué fácil? La sistemática es muy fácil. No tenéis más que poner prefijos. Trióxido de dinitrógeno. ¿Cómo sería la stock? Óxido de nitrógeno 3, paréntesis. Óxido de nitrógeno 5, paréntesis. ¿Veis? ¿Cómo sería la tradicional? Hiponitroso, nitroso, nítrico, etcétera, etcétera. ¿Lo habéis entendido? ¿Os queda claro? ¿Vale? ¿Veis bien la diferencia entre una y otra? Vale. Siguiente. Hidruros. ¿Por qué se caracterizan los hidruros? Porque tienen H con 1 de valencia, pero menos 1 de carga. Estos son muy facilitos, vamos rápido. De metales, no tenemos más que intercambiar la valencia, como la del hidrógeno es 1, se pone primero el metal y tantos hidrógenos como tenga la valencia del metal. Por ejemplo, hidruro ferroso si utilizamos la tradicional. Oso, valencia 2. Ico, si es la 3. Si solo tiene una, ico, sódico. ¿Veis? Cálcico, sódico, bárico, si solo tiene una. Esa es la tradicional. La stock, de hierro 2, de hierro 3, si es que tienen valencias. De sodio, si solo tiene una. ¿Veis? Sistemática, dihidruro de hierro, trihidruro de hierro. En este caso no hace falta poner mono, podéis poner directamente hidruro de sodio o monohidruro de sodio, ambas son correctas. No hace falta ponerlo. Se da por entendido que si no pones nada es que es mono. ¿De acuerdo? Hace mucho calor. ¿Tenéis abiertas las ventanas por ahí? Estas no se pueden abrir, ¿no? ¿Tenéis abiertas las ventanas por allí? O si no, abrimos, vamos a abrir un poquito la puerta, es que hace mucho calor. ¿Hay aire? ¿Dónde está? ¿Aquí? Joder, qué lujo, ¿no? ¿Y esto cómo se pone? ¿Aquí? ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué pasada! Pues ya está. Lo dejo puesto. Pues nada, cerramos la puerta entonces. Vale, estos son los hidruros de metales. Muy fácil. Como veis, muy fácil, los hidruros de metales. Los hidruros de no metales. Veréis, vamos al siguiente. Aquí en este caso tenemos de dos tipos. Unos que son excepciones, que son estos de aquí, y otros que son ácidos. Son los que se llaman hidrácidos. Terminan todos en hídrico. Y ahora vamos a precisar un poquito eso. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la valencia normal del azufre, que es 2, ya lo vimos antes, esta oxidación menos 2, valencia 2, ¿qué ácido formaría? Sería el ácido sulfídrico. No confundir con el sulfúrico, que lo veremos después, ¿eh?
sulfídrico. Este es absolutamente pestilente. No sé si habéis oído hablar de él alguna vez. No creo yo que lo hayáis olido, yo sí, desafortunadamente. Pero vamos, es lo más pestilente que os podéis imaginar. Siempre se dice que huele a huevos podridos. Bueno, huele mucho peor que los huevos podridos. O sea, es algo espantoso, vamos. Se recuerda si lo habéis olido. Es horroroso. Bueno, pues esto es lo que se desprende siempre en las ciénagas que están muy descompuestas, en fin, que huele muy mal. Sulfuro de hidrógeno sería el stock, y sulfuro de hidrógeno también, o sulfuro de hidrógeno o dihidruro de azufre, podríamos decir también la sistemática, pero decimos sulfuro de hidrógeno habitualmente. Ahora, la diferencia está entre sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, o cloruro de hidrógeno y ácido clorhídrico. Eso no es lo mismo. Aunque yo que os estoy poniendo que son dos nombres para la misma cosa, no es cierto. ¿Alguien sabría decirme qué diferencia hay, no a efectos de nomenclatura ya, pero en realidad, entre el ácido clorhídrico y el cloruro de hidrógeno? No, es HCl, los dos son HCl. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? A ver, el cloruro de hidrógeno es el compuesto que forman el hidrógeno y el cloro, punto. Y es un gas. Eso es un gas. Es decir, hay botellas de gases donde os ponen HCl, es muy corrosivo, HCl, es un gas. Lo que llamamos ácido clorhídrico, que vosotros veis en un laboratorio y veis una botella que os pone ácido clorhídrico, no os ponen HCl, ponen ácido clorhídrico, 35% en peso. ¿Qué es eso? Eso es una disolución de ese gas en agua. Es decir, si cogéis el gas HCl y lo metéis por agua, empieza a burbujear, ¿de acuerdo? Y parte de él se disuelve, en concreto se disuelve hasta un 35%. Ese líquido es el ácido clorhídrico. ¿Entendido? Es lo mismo que si hablamos de CO2 y de la casera, por ejemplo, de la gaseosa. ¿Qué es el CO2? El gas. ¿Qué es la gaseosa? Una disolución de CO2 en agua. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Luego, el ácido clorhídrico es una disolución de HCl, gas, en agua. No es lo mismo. Lo que pasa es que a efectos de la nomenclatura sí. Vamos a decir que en la tradicional se llama ácido clorhídrico. Puedes poner cualquiera de los dos, es cierto. Pero cuando veamos ácido base y cuando veamos disoluciones, ya verás que no es lo mismo. Porque el ácido clorhídrico es una disolución. El cloruro de hidrógeno no. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es en cuanto a los hidruros. Las excepciones que nos encontramos, esto es importante, las excepciones son importantes. Por ejemplo, todos estos, por ejemplo, he puesto aquí el NH3. El NH3 hay varias maneras de nombrarlo, o como trihidruro de nitrógeno o como hidruro en nitruro. Esto sería, bueno, trihidruro de nitrógeno, hidruro de nitrógeno 3 o amoníaco. Olvidaos, amoníaco. Amoníaco. Luego, el pH3 se llama fosfina, arsina, estibina y luego ya metano y silano. Estos son, digamos, las excepciones que tienen sus propios nombres, ¿no? Y lo más normal es llamarlos así. La fosfina es un veneno absoluto, no os podéis imaginar, es de lo peor que hay. Y además es un gas, es tremendamente peligrosa, porque es increíblemente peligrosa, sí. Bueno, seguimos. Luego os cuento una anécdota cuando terminemos sobre la fosfina, porque es tela. Sales binarias. Las sales binarias se van a nombrar igual que los ácidos antes en hídrico, sulfuro de, cloruro de, bromuro de, pero utilizando los metales. Y ahí ya tenemos que meter los prefijos que hemos visto antes. Si el metal tiene una sola valencia, ya sabéis, ico. Si tiene dos, oso-ico. Si tiene tres, hipo-oso, oso-ico, etc. Por ejemplo, si hacemos la sal de estos dos, una sal es siempre el resultado de un no metal y un metal. Eso es una sal. ¿De acuerdo? Entonces, si juntamos estos dos, ¿qué me da? Yo intercambio las valencias y lo que tengo es eso, ¿no? ¿Cómo se llamaría la nomenclatura tradicional? Sulfuro férrico, porque la valencia del hierro hoy es 3 y tiene 2, 3. Tenéis colgado esto, o sea que si tenéis ordenador o queréis conectaros al aula virtual, esto está colgado. O sea, la presentación la tenéis con los números de oxidación y todo lo demás. Lo digo luego, si queréis hacer los problemas, podéis consultarlo o verlo aquí, como queráis. Sulfuro férrico, stock, ¿cómo lo llamaríamos? Sulfuro de hierro 3.
Y la sistemática, trisulfuro de dihierro. Así de fácil. ¿De acuerdo? Si vamos al cobre, ¿cuál sería este que os he pintado aquí? Ahí lo tenéis. Sulfuro cuproso. ¿Por qué? Porque si intercambiamos las valencias, el azufre tiene 2, pero aquí el cobre está teniendo 1. Sulfuro cuproso. ¿De acuerdo? Sulfuro de cobre 1, stock, mono, paréntesis, sulfuro de dicobre. Importante el di. Sulfuro de dicobre. ¿Entendido? Vale, facilito, ¿veis? Aquí, ¿cuál sería? Cloruro cúprico. Cobre 2. 1, 2, cobre 2, cúprico. O bien cloruro de cobre 2 o bien dicloruro de cobre. Tan fácil como esto, ¿veis? Lo ideal sería siempre utilizar, como os digo, la sistemática. Pero desgraciadamente no es así. Vale, yo ayer lo decía, vosotros vais a una tienda, vais a Torrecilla, que es una tienda muy famosa de productos químicos, no sé si existe ya o no, estaba en la calle Barquillo. Vais y le decís al señor, hola, quiero que me dé una botella de 1 litro de el ácido tetraoxosulfúrico 6. Y el señor, después de haberse desmayado y haberse recuperado, te viene y te dice, ¿qué? Claro, si le dices, quiero que me dé una botella de ácido sulfúrico, te la da inmediatamente. Por eso la nomenclatura tradicional hay que conocerla, ¿eh? Porque se sigue utilizando muchísimo, sobre todo en algunos compuestos. Vale, estos son las sales binarias. Y ahora vamos a pasar a la parte más complicada, que son, bueno, no, los hidróxidos no, estos son muy facilitos. Los hidróxidos son combinaciones de OH y de metales. OH más metal. Y son tan fáciles como considerar al OH como un elemento. El OH va a ser como un elemento con valencia 1. Igual, es un elemento con valencia 1, todo el conjunto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el oxígeno tiene menos 2, este tiene más 1, por lo tanto el global tiene carga menos 1. Entonces vamos a suponer que tiene valencia 1. ¿Qué tenemos que hacer? Intercambiarla con el metal. ¿Que resulta que el metal tiene valencia 1? Solo pondremos un OH, no hay que poner paréntesis. ¿Que tiene valencia de más de 1? Pues entonces tendremos que poner tantos OHs como la valencia del metal y habrá que poner paréntesis. Y utilizaremos el mismo criterio que hemos visto antes para los sufijos. Por ejemplo, ¿cómo lo llamaríais? Hidróxido cálcico en la tradicional, ICO, una sola valencia. Hidróxido de calcio, no hay que poner paréntesis porque solo tiene una valencia, ¿verdad? O bien dihidróxido de calcio, la sistemática. Si nos vamos a ¿cómo lo llamaríais? Sería óxido de hierro 3, si utilizamos stock. Óxido de hierro 3 es stock. ¿Cómo sería la tradicional? Óxido, hidróxido, he dicho óxido, perdón, hidróxido, quería decir. Hidróxido de hierro 3 sería stock. Hidróxido férrico. Férrico. La tradicional y la sistemática trihidróxido de hierro. Muy fácil, como veis. Simplemente acordaros que los hidróxidos tienen OH. Bien, siguiente. Bueno, este es muy conocido. ¿Cuál es? La tradicional es hidróxido sódico, evidentemente. Hidróxido de el NaOH, hidróxido sódico. Hidróxido de sodio, no ponemos paréntesis porque solo tiene valencia 1. Hidróxido de sodio o monohidróxido de sodio, hidróxido de sodio, la sistemática. ¿Cuál es el nombre más vulgar para este? Sosa. La sosa cáustica. Si la manejáis en el laboratorio, recordadlo siempre. Bata, gafas de seguridad y guantes. Es muy peligrosa. La sosa, muy peligrosa. Mucho. ¿La habéis manejado alguna vez? Sí. Pues si os cae en la piel os hará una herida. Si os cae en un ojo os apaña. Y entonces hay que proteger muy bien sobre todo los ojos. En el laboratorio, yo en las prácticas que tengo no dejo entrar en el laboratorio que no tenga las gafas de seguridad puestas. Porque en un laboratorio estoy siempre rodeado de cosas que os pueden hacer daño. Entonces hay que andar con mucho ojo. Y la sosa es una de ellas, ¿eh? A veces se maneja con... A veces se maneja con demasiada alegría. Es muy peligrosa la sosa. Es más peligrosa que los ácidos. Todo el mundo le tiene mucho miedo al ácido sulfúrico, al ácido clorhídrico, y son peligrosos. El ácido sulfúrico, si le das tiempo, digiere la materia orgánica, la destruye completamente, pero con el tiempo. O sea, que os dais cuenta de que algo se está pasando si os habéis impregnado el ácido sulfúrico. Pero es que la sosa es que os quema de manera inmediata. Hay que tener mucho cuidado, es como quemar. Os hace una herida. Hay que tener mucho cuidado con la sosa.
Por eso si a alguien se le cae una lenteja, que esté pensando y se cae una lenteja, no la coge con la mano, salvo que tengáis guante, claro. Es una tentación, pero no la cojáis porque os quema. Bien, oxoácidos. ¿Qué son los oxoácidos? Aquí es donde más problemas soléis tener. Los oxoácidos resultan de coger los anhidridos, por eso decía yo que anhidrido significa sin agua, y meterle agua. Entonces dan lugar a ácidos, pero no son los ácidos que hemos visto antes hidrácidos. Dan lugar a ácidos que tienen oxígeno, por eso se llaman oxoácidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger los anhidridos u óxidos de no metales con todas las prefijos y sufijos que ya conocemos dependiendo de la valencia, y le vamos a sumar un número determinado de moléculas de agua. Y aquí es donde tenéis el mayor problema. ¿Cuántas moléculas de agua le sumamos? Bien, si no os dicen meta, piro u orto, si no os dicen nada, ni meta, ni piro, ni orto, le vais a sumar una molécula de agua. Ahora veremos ejemplos, ¿de acuerdo? Una molécula de agua. Es decir, haríais el meta, en una palabra. Eso si no os dicen nada, ni meta, ni piro, ni orto. Si os dicen meta, piro u orto, lo tenéis claro. O le sumáis una, o le sumáis dos, o le sumáis tres. Depende. Luego, hasta ahora no hay ningún problema, ¿no? Bien, los problemas vienen ahora. Porque con el boro, el fósforo, el arsénico y el antimonio no os van a decir nada y son tres. ¿De acuerdo? Y son tres. Siempre van a ser tres. Si no os dicen nada, son tres. Si os dicen piro, ya sabéis que son dos. Si os dicen orto, ya sabéis que son tres. Si os dicen meta, ya sabéis que es una. Pero si no os dicen nada y son estos elementos, son tres. ¿Vale? Ejemplos. Fijaros, estos son los más facilitos. Anhidrido sulfúrico. ¿Cuál es la valencia del azufre en el anhidrido sulfúrico? 6. Hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico. 2, 4, 6. ¿Cuál es el anhidrido sulfúrico? S2O6, SO3. Cuando el SO3 lo hago reaccionar con agua, ¿qué obtengo? H2SO4, ácido sulfúrico. ¿Lo veis? Del anhidrido sulfúrico, ácido sulfúrico. ¿Queda claro? Esa es la nomenclatura tradicional, que es la que más se utiliza con gran diferencia en este tipo de ácidos. ¿Cómo sería la nomenclatura stock para estos ácidos? Ojo, apuntadlo bien. Tetraoxosulfato de hidrógeno. O podemos decir mejor incluso ácido tetraoxosulfúrico, porque la otra es más la sistemática. Así que vamos a tomar como stock ácido tetraoxosulfúrico. Uy, perdón, que tengo que enchufar, que se me olvidó enchufar. Espero que no se me agote la batería del todo. Ay, ¿dónde está aquí el enchufe? Aquí. Disculpad un segundito. Ay, por Dios, que no puedo. Ahora, ya está. Ay. Ya sabéis, ácido, ya está. Tetraoxosulfúrico. ¿Vale? Esa sería la stock. ¿Cuál sería la sistemática? Bueno, perdón, tetraoxosulfúrico 6. Disculpad, stock. Tenéis que poner la valencia del azufre. Repito otra vez. Ácido tetraoxosulfúrico, paréntesis, 6. ¿Vale? ¿Cuál sería la nomenclatura sistemática? El que os decía antes, tetraoxosulfato de dihidrógeno. Esa es la más simple, ya veis. Tetraoxosulfato de dihidrógeno. ¿De acuerdo? No, en esa no es necesario. Porque al decir de dihidrógeno ya sabes que llevas dos. Tú sabes, en la stock necesitas poner la valencia para luego saber que llevas dos hidrógenos. Tienes que hacer la cuenta y saber que llevas dos hidrógenos. Pero si dices dihidrógeno, no lo necesitaría. ¿Vale? Por ejemplo, en el nítrico, este es el anhidrido u óxido nítrico, valencia 5 para el nitrógeno. Le sumamos una de agua, H2N2O6, HNO3, ácido nítrico, tradicional. ¿Cómo sería la stock? Ácido trioxo nítrico 5. Ácido trioxo nítrico 5.
Esa sería la stock. ¿Cuál sería la sistemática? Trioxonitrato de hidrógeno. No lleva la valencia, porque ya al decir de hidrógeno sabéis que lleva uno. Dime. ¿Dónde? Bueno, no sé cómo lo he puesto aquí. No, perdona, aquí, no, discúlpame, aquí me equivoco yo. Sería ácido trioxonítrico, es que me equivoco porque ya estaba pensando en la sistemática probablemente. O sea que espérate que lo voy a corregir, tienes razón en eso, lo voy a corregir. Porque como puedo hacerlo aquí, vamos a corregirlo. Igual aquí, sería, uy, perdonad que tengo que sacar la goma, igual aquí, esto sería ácido trioxosulfúrico, me he dado cuenta de esto cuando lo estaba haciendo, ácido trioxosulfúrico, ahora sí, y aquí sería trioxonítrico, ácido trioxonítrico, ¿vale? Así sería. Ácido trioxonítrico. Ya está. Y la sistemática trioxonitrato de hidrógeno. Ojo con el ácido fosfórico. Fijaros el ácido fosfórico. El anhidrido fosfórico es el P2O5, ¿veis? El P2O5, al tratarse de fósforo, que está en el grupo de boro, fósforo, arsénico, antimonio, va a ser orto, aunque no os lo digan. Luego, si es orto, le tendré que sumar 3 moléculas de agua, no una. ¿Veis la diferencia? Entonces, al sumarle 3 me queda H6P2O8, simplificando H3PO4. Este es el ácido fosfórico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la stock? La stock sería ácido trioxofosfórico 5. Y al hacer la cuenta te sale que tienes que poner 3 hidrógenos. ¿He dicho tri? No, tetra. Tetraoxofosfórico 5. Dime. Meta 1, piro 2, orto 3. Y en estos, fósforo, boro, arsénico, antimonio, si no dicen nada, 3. ¿Queda claro? Ya está. Ácido fosfórico. Por ejemplo, aquí, fijaros, ¿veis este? Mirad este. ¿Este qué anhidrido es? Aquí tenéis el ejemplo de los 3. ¿Qué anhidrido es este? ¿Qué valencia tiene el fósforo ahí? 3. Luego, si tiene 3, es hipo-oso-oso-ico. ¿Cuál es ese? 1, 3, 5 es el fósforo. Luego es el anhidrido fosforoso. ¿De acuerdo? Fosforoso. Hipofosforoso, fosforoso, fosfórico. 1, 3, 5. 3 es el fosforoso. Si le sumamos una molécula de agua, tenemos esto y simplificamos y tenemos el ácido metafosforoso. No, meta-hipofosforoso sería, ¿o no? Este sería, no, perdón, es el metafosforoso, porque tiene 3, sí. Es el ácido metafosforoso. Si le sumo 2, aquí no puedo simplificar. Esta es la fórmula que se me queda, y es el ácido pirofosforoso. Y si le sumo 3, este sería en realidad el ácido ortofosforoso, pero al ser fósforo no vais a tener el orto. Ese es el ácido fosforoso. ¿Os queda claro? Que realmente es el orto. Si vamos a las nomenclaturas de stock, ácido trioxofosfórico 3, ya está. Sistemática, trioxofosfato de trihidrógeno. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Bueno, eso os lo pondré en las sales ahora, mejor el ejemplo de ahora. Ya está, estos son los oxoácidos. Recordad lo de meta, piro y orto. Lo repito otra vez. Si no os dicen nada, es que es meta, una sola molécula de agua. Eso como norma general. ¿Vale? Excepto si se trata de fósforo, boro, antimonio y arsénico, que entonces si no os dicen nada, son orto. Bismuto es muy extraño, no os van a poner nada de bismuto, pero el bismuto caería dentro de ese mismo grupo, ¿eh? O sea que sería también válido, pero no creo que os lo pongan. Lo que se suelen poner es boro, antimonio, arsénico, lo que os he dicho, y fósforo. Esos son los más normales para eso. Ahí si no os dicen nada es orto. Y si no, perdón, sí digo bien, es orto. Y si, si os dicen algo, ya sabéis a qué ateneros. Es decir, si os dicen meta o si os dicen piro, ya sabéis que son 1 o 2. Ahí no tenéis duda. Y si no son de ese grupo de elementos, todos los demás, si no os dicen nada, es meta, una sola molécula de agua. ¿Entendido? Vale. Vamos a las sales, a las oxosales. Ya queda poquito, esto ya es lo último y ya os paso esto para que hagáis los problemas. Ahora nos dividimos en grupos. Oxosales,
Acordaros, vamos primero a la nomenclatura. Dime. Que si puedes apagar el aire. Que tiene frío ya. Vale, luego lo vamos a poner otra vez, si acaso. Que ahora se está muy bien. A ver, oxosales. Oxosales. Vamos a coger... Silencio. Vamos a coger los oxoácidos y vamos a quitarles los hidrógenos. ¿De acuerdo? Todos los hidrógenos, o no todos, algunos, ya veremos después. Le quitamos los hidrógenos y en lugar de hidrógenos ponemos metales. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos sales. Ya tenemos sales. Con lo cual, todo lo que hemos visto antes para los oxoácidos nos sirve. Y podemos tener los oxoácidos ico, hipooso, oso, ico, perico, etc. Al pasar a las sales, la nomenclatura tradicional, la tradicional es un poquito especial. Ya sabéis, los ácidos terminados en oso, las sales me las van a dar terminadas en ito. Y los ácidos terminados en ico me dará las sales terminadas en ato. Mi profesor de química decía, mientras el oso toca el pito, perico toca el silbato. Vale, acordaros de la regla mnemotécnica. Mientras el oso toca el pito, perico toca el silbato. Y así no se os olvida. Oso, ito, ico, ato. ¿De acuerdo? Entonces, de un hipocloroso, ¿qué me saldrá? Un hipoclorito. ¿De acuerdo? De un sulfúrico, ¿qué me saldrá? Un sulfato. De un sulfuroso, ¿qué me saldrá? Un sulfito. ¿Entendéis? Oso, ito, ico, ato. Así es como funciona. La cuestión está en cuántos metales metemos. Bueno, eso depende de la valencia del metal. Porque el hidrógeno ya sabéis que tiene valencia 1, con lo cual, si yo quito los hidrógenos, luego depende de los metales que ponga. Por ejemplo, ¿qué me encontraría aquí con que, si yo quiero formar una sal entre el calcio y el fosfato? ¿Veis? Ese es el anión fosfato. ¿Por qué es el fosfato este? Pues porque ¿cuál era el ácido? ¿De qué ácido viene? Del fosfórico. Ato, ico. Fosfato viene del fosfórico. Y era H3PO4. ¿De acuerdo? Entonces, si era H3PO4 y yo le quito los hidrógenos, ¿qué me queda? PO4, 3. ¿Lo veis? Luego, ¿cuál va a ser la valencia conjunta del PO4? 3. ¿Entendido? Bien, lo combino con el calcio. ¿Qué fórmula me dará? Voy a intercambiar las valencias. Me quedaría Ca3, paréntesis, PO4, 2. ¿Cómo lo llamamos eso? Bien, nomenclatura sistemática, perdón, primero la tradicional. Tradicional, fosfato de cálcico. Fosfato cálcico, ya está, ico, una sola valencia. Fosfato cálcico. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo llamaremos la de stock? Cierto es que la de stock casi no se utiliza, y de hecho lo tengo puesto así, casi no se utiliza, pero os lo voy a nombrar. Sería, como hemos visto antes, los ácidos, ¿no? Ojo que aquí tenemos un 2 y luego aquí tenemos un 4. Cuando eso os ocurra, no podéis decir ditetra. Se utilizan dos escalas de prefijos. Una escala ya la hemos visto, di, tri, tetra, penta, etc. Cuando tengamos la otra escala de prefijos que va fuera del paréntesis, no me podéis decir ditetra. ¿Qué tenéis que decir en lugar de di? Bis. Luego este será el bis tetraoxo fosfato 5 de calcio. Bis tetraoxo fosfato 5 de calcio. ¿Entendido? Y la sistemática es la mejor de todas, como siempre. Bis tetraoxo fosfato de tricalcio. Así de fácil. Así que ojo con los prefijos. No podéis repetir la misma escala. ¿Cuál? ¿Este? ¿En qué nomenclatura? La tradicional sería fosfato cálcico. Sin más. Fosfato cálcico. Y ahí ya tenéis que aplicar la valencia. Por ejemplo, si yo os pongo... Silencio, por favor. Si yo os pongo aquí FePO4, ¿cuál es ese? Tradicional. ¿Cuál es la valencia del hierro ahí? ¿Qué valencia tenéis para el hierro aquí?
3. Porque va un hierro con un solo fosfato y el fosfato es 3. Luego será tradicional fosfato férrico. Férrico. El ferroso sería muy parecido al del calcio. Valencia 2, Fe3, PO4, 2. Fosfato férrico. Si nos vamos a la stock, tetraoxofosfato 5 de hierro. Sistemática, tetraoxofosfato de hierro. No hace falta poner el mono. De hierro. Y sabéis que tenéis un solo hierro. ¿Entendido? Así de fácil, ¿veis? Ya está, así es como se nombran. Acordaros bien de los oso, ico, ito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los nitratos, por ejemplo, que se salen mucho, los nitratos. ¿Cuál es el anión nitrato? ¿De qué ácido viene el nitrato? Del nítrico. ¿Y el nítrico cómo es? HNO3. ¿Y el nítrico de qué anhidrido viene? ¿Del anhidrido? Nítrico. ¿Cuál es el anhidrido nítrico? ¿Qué valencia tiene el nitrógeno en el nítrico? El nitrógeno es 1, 3, 5. ¿Qué valencias tiene en el nítrico el nitrógeno? 1, 3, 5. ¿Cuál es la del nítrico? 5. Hiponitroso, nitroso, nítrico. ¿De acuerdo? Entonces, en el nítrico tiene valencia 5. ¿Cuál es el anhidrido nítrico entonces? N2O5. ¿Y el nitroso? N2O3. Y a eso le sumaréis una molécula de agua. Simplificáis y os queda, silencio por favor, HNO2. ¿Y el ácido nitroso, qué sales os da? Los oso, ito. Luego, a partir de nitroso, nitrito. Los nitritos. ¿De acuerdo? Y si el ácido es HNO2, ¿el nitrito cuál es? NO2 menos. ¿Lo entendéis? Es así de simple. Ya está. Bueno, pues ya está. Esto es lo que quería contaros como introducción. Entonces, ahora, voy a cortar aquí ya.